Ahora sí, vamos a las Escrituras y vamos por favor al Evangelio de Mateo capítulo 28. Vamos a abrir nuestras Biblias, el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Este no es un pasaje seguramente extraño para nadie, es un pasaje bastante conocido. Y los últimos versos, es decir, del verso 18 al 20, son pasajes bíblicos, son llamados o conocidos como la Gran Comisión, ¿verdad? La Gran Comisión. Así que veremos y espero que poder desarrollar todo lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Bien, Mateo 28, versículos 18 al 20, donde damos lectura a la palabra del Señor, la cual dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hasta ahí la lectura, por favor, y vamos a orar. Amado Espíritu de Dios, ¿cómo no dar testimonio de tu presencia en todo este culto de adoración? Nada de esto sería posible sin ti. Eres tú quien produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, y esa es la razón por la que estamos aquí en esta mañana. Tú eres quien también, al estar entre nosotros, eres quien nos ayuda y nos ha ayudado a alabar y adorar a aquel que está sentado en el trono por medio de aquel que nos redimió. Y estás aquí también como el Espíritu de verdad, enviado sobre la iglesia para enseñarnos todas las cosas y guiarnos a toda la verdad. Háblanos por medio de las Escrituras, las cuales son espíritu y vida. Ministranos por medio de ella, porque esta palabra tiene el poder de renovar nuestra mente y transformar nuestra vida. También tiene el poder de edificar la casa del Señor, la cual somos todos nosotros, piedras vivas delante de Él. Edifícanos, por tanto, como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Y que tu palabra esta mañana, enviada por ti, cumple el propósito, Señor, por el cual tú la envías, porque está escrito que cuando tú envías tu palabra, ella nunca regresa vacía. Espíritu de Dios, estás aquí para que Cristo sea glorificado, para que Dios pueda ser conocido por su pueblo un poco más. Por eso confiamos en que tú abrirás los ojos de nuestro corazón para poder entonces acercarnos a Dios y que Dios se acerque a nosotros y contemplar su sabiduría y conocer un poco más su carácter y su poder. Gracias por estar aquí entre nosotros, Espíritu Santo. Y Padre, gracias por los cielos abiertos sobre tu pueblo. Gracias, Señor, porque desde lo alto viertes también sobre tu iglesia todo tu bien y todo lo que tu pueblo necesita recibir de ti. Gracias por tus ángeles, quienes obedientes a tu voz están alrededor nuestro para protección. Por lo tanto, Señor, al estar bajo la sangre preciosa que fue derramada en la cruz, todos te pido que una vez más tomes mi vida en tu gracia y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos a todos, Señor. Háblanos por amor a tu nombre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estos versos conocidos como la Gran Comisión tienen un tema central, aunque implica la necesidad y el llamado y el mandato del Señor de predicar el Evangelio. Sin embargo, directamente está enfocado a algo que se llama discipulado o ser discípulos del Señor Jesucristo. Este es un término que tal vez no se escucha mucho hoy, pero que siempre es bueno recordar y traer a nuestro presente de lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Así que el texto habla claramente acerca de esta orden dada por el Señor después que Él resucita y dada bajo un panorama o un contexto donde el Señor afirma en el verso 18 que Él, gracias a su obra en la cruz y a la resurrección de entre los muertos, entonces su nombre
ha sido puesto y exaltado hasta lo sumo sobre todo otro nombre, y por lo tanto toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra se le ha sido concedido. Entonces el Señor dice, debido a eso, a mi posición de autoridad, entonces por tanto yo les digo a ustedes, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Esto es como un general hablando con un soldado raso y diciéndole, yo soy el general, por lo tanto te digo a ti, soldado, ve y haz esto. Es esa posición de autoridad del Señor Jesucristo, a la cual Él ha sido exaltado, de donde nosotros recibimos la orden y el mandato de hacer discípulos en todas las naciones, ¿no? Es lo que claramente el Señor afirma aquí. Y ahora el trabajo, la tarea del discipulado se hace sumamente necesaria. Yo sé que hay una necesidad de predicar el Evangelio y debemos continuamente predicar el Evangelio. Pero una vez que las almas son ganadas, se necesita un trabajo interno, un trabajo de formación. Y eso se llama hacer discípulos. De hecho, es la forma como el Señor lo expresa. Les dice, vayan y por todas las naciones, a todas las naciones y haced. Así que esa palabra haced describe un trabajo que se tiene que desarrollar. Es un proceso que tiene que seguir para poder entonces ser reconocido como un discípulo. No es solo el acto de venir a Cristo, levantar la mano, aceptar al Señor y pensar que el trabajo está hecho. No, de hecho el trabajo recién empieza, porque es a partir de ese momento que entonces habrá la necesidad de hacer de ese hombre, de esa mujer, un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Entonces debemos entender que no todos los que aceptan al Señor y no todos los que asisten a la iglesia son discípulos. Nadie se convierte en discípulo solo por asistir aquí. Es como decir que nadie se convierte en un Ferrari por entrar en un garaje, ¿verdad? Así que son dos cosas diferentes. El trabajo o el mandato del Señor es específicamente trabajar lo suficiente para que alguien llegue a ser un discípulo del Señor. De hecho, vamos por un momento a Mateo capítulo 4, unos capítulos atrás, porque ya que estamos en el mismo libro. Mateo capítulo 4 nos narra el momento en que el Señor Jesucristo va a encontrarse con Pedro y su hermano Andrés, con Simón y Andrés. Mateo 4, versículo 18 y 19. Leemos en la escritura que dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro o Kefas en arameo, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí. ¿Y qué les dijo? Y os haré, ¿entiende? Es el trabajo que el Señor hizo. Vengan en pos de mí, y si ustedes vienen en pos de mí, entonces yo os haré. Así que Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, no se convirtieron en pescadores de hombres solo por haber aceptado el llamado del Señor. Jesús dijo que los convertiría en eso. Jesús haría lo necesario para que Pedro y su hermano Andrés llegaran a ser verdaderos pescadores de hombres. De eso se trata, de hacer, de trabajar, de procesar. De eso se trata, de probar, de enseñar, de entrenar, de corregir. Todo ese, la suma de todo eso en su conjunto dará como resultado un verdadero discípulo del Señor. No fueron solo 2, en realidad fueron 10 más. En total, 12 discípulos que el Señor tomó y trabajó con ellos aproximadamente 3 años para que entonces pudiesen ser ellos reconocidos como discípulos del Señor Jesucristo. Ahora usted conoce muchos de los episodios que sucedieron en esos 3 años por las Escrituras. Ellos tuvieron que ser enseñados y Jesús se sentó en el Sermón del Monte y les explicó lo que significaba ser una persona bienaventurada en los ojos de Dios y los principios del reino del Señor. Hemos leído también las situaciones que tuvieron que enfrentar. Ellos estuvieron en una barca y estuvieron pensando que iban a morir porque era totalmente oscuro, no había estrellas y las olas se levantaron y el viento soplaba. Sin embargo, tuvieron una experiencia viendo al Señor Jesucristo
llegar a ellos caminando sobre las aguas. Ellos vieron gente endemoniada y vieron a Jesús ejerciendo una autoridad que nunca antes había sido vista en todo Israel, donde los demonios le obedecían y ellos salían. Por cierto, ellos también reflejaron su carácter, pues hubo hasta en 2 ocasiones donde competían entre ellos por saber quién era el mayor entre los 12. Y ahí sacaba a relucir el carácter que cada uno tenía, el orgullo y el deseo siempre de estar por encima de los demás. Y en otra ocasión, los hermanos, los hijos del trueno, Juan, ¿verdad? Estaba allí, Juan y Jacobo, no siendo recibidos por los samaritanos. Les dijeron al Señor: Señor, si quieres, nosotros pedimos ahorita en este momento que descienda fuego del cielo y los consuma a todos estos, sacando a relucir su temperamento, su carácter, su manera de entender las cosas. Y Jesús, por cierto, los reprendió y los corrigió. De eso se trata el discipulado. El discipulado es un entrenamiento. El discipulado es esa etapa del proceso donde sale a relucir muchas cosas con las que venimos al Señor. Piense cómo los encontró el Señor Jesucristo a esos 12. No los llamó porque eran las personalidades más resaltantes de su época. Los llamó porque trabajaría en ellos, porque ninguno de ellos tenía un valor en sí mismo para ser considerado alguna vez ser un apóstol del Señor Jesucristo. Así que el trabajo consistió en poder procesarlos a ellos, entrenarlos a ellos, ver cómo ellos vieron cómo el Señor hablaba a los fariseos y el Señor Jesús condenaba la actitud de ellos. Así que ellos tuvieron que pasar por todo un proceso para llegar a ser verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo. Ahora debemos decir que no todos están dispuestos a someterse a ese discipulado, porque no es un discipulado realmente fácil. Ahora, de hecho, también muchas multitudes seguían al Señor. Muchos iban tras Jesús, ya que la fama del Señor se extendió por todo Israel. Mire, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, y leamos, por favor, el verso 31. Juan 8, 31. Bien, la escritura dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué? Que habían creído en él. Bien, ¿qué fue lo que les dijo? Les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces recién, ¿entiende? Entonces recién demostrarán que ustedes son verdaderamente mis discípulos. Así que no se trata solo con creer en el Señor Jesucristo. No se trata solo con levantar la mano y decir: bien, yo creo en Cristo y creo en Dios y conozco bastantes cosas de la Biblia. Se trata de permanecer en la palabra de Dios durante todo el proceso al cual somos sometidos cuando estamos siendo transformados o hechos en discípulos del Señor. Así que esa es la condición. Si ustedes permanecen, porque pasarán por muchas cosas. Escucha, el discipulado no es barato. El discipulado tiene un costo, hay un precio que pagar. Así que si logras permanecer, y usted sabe que no todos permanecen, no todos están dispuestos a continuar permaneciendo en la palabra de Dios. Muchos retroceden. Muchos las pruebas los afligen de tal manera que les aplasta la fe y no continúan. El sufrimiento. De hecho, en la parábola del sembrador, el Señor habló acerca de la persecución y la tribulación que en vez de edificar la fe, les aplasta la fe, les destruye. Muchos están afuera, resentidos con Dios, molestos, renegando con Dios y renegando de su fe, porque en algún momento de su proceso de discipulado algo sucedió, algo terrible, duro y difícil, y no estuvieron dispuestos a permanecer en la palabra del Señor, no estuvieron dispuestos a permanecer confiando en Dios. Y aunque la intención de Dios ante esa prueba o tribulación fue que su fe sea fortalecida, edificada y ellos llevados a un mayor grado de madurez, sin embargo ellos permitieron que esa tribulación los aplaste y aplaste la fe en su corazón. Así que esta es la condición. Si ustedes realmente
permanecen en mi palabra. Si ustedes permanecen en el tiempo, si permanecen aguantando o entendiendo el proceso que esto significa llegar a ser un discípulo del Señor, entonces demostrarán que verdaderamente son mis discípulos, porque han sido probados en la fe y porque han demostrado tener resistencia, tener fortaleza, tener confianza en Dios a pesar de las situaciones que pueden suceder en nuestra vida. Están demostrando que son confiables, están demostrando que van a permanecer leales al Rey de Reyes y al reino de Dios. Lo están demostrando. Solo así, entonces, ustedes, si permanecen en mi palabra, demostrarán que son verdaderamente mis discípulos. Ahora recuerda, esta es la intención del Señor desde un principio. Vayan y hagan discípulos. Si permanecen en mí, o si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Lucas capítulo 14. Dedícase un momento que el discipulado no es barato. La salvación es gratis, pero el discipulado no es barato. Hay un precio que pagar. Y no todos están dispuestos a pagar el precio. Bien, Lucas capítulo 14. Leamos los versos 25 y 26. Dice la Escritura: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bien, acá hay una buena especificación de lo que significa permanecer en la palabra del Señor. Si ustedes permanecen en mí. Bien, ¿y qué implica eso, Señor? Bien, esta es una de las cosas que el Señor dejó bastante claro, y lo dijo en un momento en que tal vez no lo hubiera dicho, no le convenía hablar de esa manera, ya que su fama estaba creciendo y había multitudes que estaban siguiendo al Señor, y bueno, y todos los que lideramos algo queremos que detrás haya multitudes, ¿verdad? Y una vez que están las multitudes, no quisiéramos perderlas jamás. Así es que haremos todo lo necesario para conservar las multitudes. Pero eso no fue lo que el Señor dijo. El Señor fue muy honesto con esta gente. Y creo que debemos ser honestos. Si hablamos de hablar de cristianismo y de ser discípulos del Señor, no hay nada mejor que la honestidad. Y esto fue lo que el Señor dijo a esas multitudes. Por cierto, hubo otra ocasión donde también las multitudes los seguían y lo comenzaron a seguir porque los acababa de alimentar, multiplicando los panes. Ahí está en Juan 6, así que las multitudes le siguieron y el Señor volteó y les dijo: yo sé por qué me siguen ustedes. Así que el Señor comenzó a hablarles acerca de la necesidad de comer su carne y beber su sangre. Eso le pareció canibalismo a los que lo oían. Y de pronto dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y comenzaron a irse uno tras otro. ¿Cuántos se guardan ese episodio? Lo pueden encontrar en Juan 6. Y comenzaron a retirarse y a irse. Sí, porque hay cosas duras que a lo mejor alguien aquí no lo va a soportar. Y es por eso que el Señor dijo: si ustedes realmente permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y entonces el Señor, al ver que la multitud se comenzaba a ir, entonces volteó y los miró a los suyos, a esos 12, y les dijo: ¿ustedes también quieren irse? Podría preguntarle a su hermano de al lado: ¿tú también quieres irte? No lo haga, se va a resentir, no le pregunte. Pero el Señor fue muy honesto y fue muy directo. Es decir, Él no andaba suplicando para que lo sigan. Él mostró misericordia con el necesitado, con el perdido, pero no andaba suplicando a nadie para que lo siga. Y les dijo a los suyos: ¿ustedes también quieren irse? Y ahí viene la respuesta de Pedro: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde? ¿A dónde podemos ir? Aquí hay otro momento donde una multitud está siguiéndolo.
Mucha gente. Y otro acto de honestidad de parte del Señor, de dejar las cosas claras. Si alguien quiere realmente venir al Señor Jesucristo, y lo que le va a decir no tiene que ver con hacerlo próspero, no tiene que ver con hacerlo millonario, no tiene que ver con multiplicarle sus negocios. Tiene que ver con la esencia de lo que es ser un discípulo del Señor. Tiene que ver con lo que significa vivir un verdadero cristianismo en un mundo que cada vez se vuelve más oscuro y hostil al Evangelio. Así que esto es lo que les dice. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, entonces no puede ser mi discípulo. De aquí el Señor toca las relaciones más íntimas que toda persona puede tener y desarrollar, los seres más cercanos y más queridos, padre, madre, hermanos de sangre, hijos, hijas, son los seres que uno ama mucho. Y por cierto, el Señor no está pidiéndonos que los odiemos, la Biblia habla de que debemos amar. Así que lo que está diciendo es en términos comparativos. Lo que está diciendo es, bien, ¿quién tiene el primer lugar en tu corazón? ¿Quién tendrá el primer lugar en tu vida? Si tú quieres ser mi discípulo, entonces dice el Señor Jesús, yo tendré que tener el primer lugar en tu corazón. Así que usted puede amar con todo su corazón a su alrededor, a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Usted puede amarlos, pero siempre estarán o deberán estar por debajo del Señor Jesucristo. Siempre deberán estar por debajo del amor, la lealtad y la fidelidad que le debemos dar a Dios. Acuérdese, ¿cuál es el primer mandamiento, el más grande mandamiento? ¿No es acaso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas? Ese es el primer y más grande mandamiento. ¿Cómo alguien entonces, por más cercano y por más que estemos en deuda con una determinada persona, podría pretender competir con el lugar que solo el Señor Jesucristo debe tener? Seguramente como usted, este servidor también ama mucho a su esposa y amo mucho a mis hijos, pero ninguno de ellos tiene el primer lugar en mi corazón. De hecho, ellos están felices teniendo el segundo lugar. Porque mientras ellos estén en ese lugar, en el segundo lugar, entonces serán amados como corresponden realmente. Solo el Señor Jesucristo debe tener el primer lugar en su corazón. Así que de eso se trata, ser discípulo del Señor. Se trata de amar a Dios a tal grado que solo a Él debemos adorar con todo nuestro corazón. Ahora, pero dice algo más, dice que también debemos aborrecer nuestra propia vida. Eso dice, tus seres alrededor, tus relaciones personales más cercanas, más íntimas, deben estar por debajo, pero también debes aborrecer tu propia vida. Y ahí el Señor está directamente atacando a nuestro ego. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo aborrecer mi vida? ¿De qué manera podría yo cumplir esta demanda del Señor? Anhelo ser un discípulo. ¿Y cómo hago esto? Bien, aborrecer tu propia vida por lo menos significa que tu vida en la tierra no tiene mucha importancia. Nadie dijo amén, ¿o sí? Que nuestra vida en la tierra no tiene mucha importancia. No importa mucho lo que vaya a pasar con nosotros aquí en la tierra. No debería ser muy importante. Eso significa que no debería, si alguien habla bien de ti porque eres un gran hombre, una gran mujer o un gran creyente, realmente no importa lo bien que hablen de nosotros. Pero si alguien habla mal, tampoco importa que hablen mal de nosotros. ¿Tengo mucho? Realmente no importa si tengo mucho. ¿Tengo poco? Tampoco importa si tengo poco. ¿Soy famoso o famosa? En realidad no interesa si lo soy. ¿Soy un desconocido que todo el mundo ignora? Tampoco importa. ¿Me estoy explicando? Okay. Mi vida no es preciosa para mí mismo. De hecho, el Señor dijo
que aquel que ama su vida realmente la perderá. ¿Recuerda ese pasaje? Bien, aquel que ama su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa de Cristo y del Evangelio realmente la hallará. No importa mucho lo que pase conmigo. En nada aprecio mi vida con tal de cumplir el propósito de Dios. Y sería bueno que nos estemos examinando a la luz de estas demandas, porque hay hoy en día una exaltación mucho al ego, al yo personal, a lo que logramos y cómo lucimos y cómo nos vemos y en qué posición quisiéramos estar. Y si algo se obstruye nuestros planes, entonces hay una reacción porque no logramos, no tenemos y nos frustramos y nos amargamos con la vida. Cuando en realidad dice, deberías aborrecer tu vida. ¿Quieres ser mi discípulo? Bien, tienes que aborrecer tu propia vida. En realidad no importa lo que pase contigo. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Bien, mira el siguiente verso. 27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, otra vez, no puede ser mi discípulo. Bien, dice, ¿por qué no tendría importancia mi vida? Realmente a mí me importa mucho mi vida. Me importa mi futuro. Y estoy trabajando para ello. Bueno, con esto no quiero desanimar a nadie en que haga lo que está haciendo. Solo quiero que su corazón pueda tener claro esta verdad y al final de cuentas decir, en realidad, viéndolo bien, mi vida no es de importancia. El que importa es el Señor Jesús y su propósito. Y otra vez, ¿y por qué tiene que ser así? Porque se supone que cargamos también una cruz semejante a la del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice que debemos tomar una cruz semejante a la de Él. No es la misma, pero es semejante. Pero usó también la palabra cruz, así es que eso significa que hay bastante similitud. De hecho, Pablo dice que nosotros que hemos creído en el Señor, estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Está crucificado? ¿Cuántos están crucificados? Muy bien. ¿Aseguró los clavos o se están soltando los clavos? Porque a veces los clavos se van soltando. Es que hay mucho forcejeo arriba y se van aflojando. De vez en cuando es necesario volver a martillar. Y tratan algunos de salirse de la cruz. ¿Alguna vez trató de salirse de la cruz? Claro que sí. Cuando usted dice, mire, yo seré muy cristiano, pero en ese momento me olvido de quién soy, ¿no? Y aquí me vas a conocer, porque no sabes con quién te estás metiendo. Esos son no solo los que se quieren desclavar, esos se van con toda la cruz, comienzan a irse, porque no les gusta estar allí. Y dice una cruz. Una vez le preguntaron a un creyente, a un hombre de Dios anciano, ¿qué significa estar crucificado? Y él dijo esto: el que está crucificado enfrenta un solo camino. ¿Cuál es? Morir. ¿No? El que está crucificado no puede volver atrás. Y tercero, el que está crucificado no puede hacer planes. Piense en el ladrón o en uno de los ladrones que estuvieron crucificados al lado del Señor. Piense que él está haciendo planes para el próximo mes. No puede hacer planes. Él sabe que lo único que puede esperar estando en la cruz es morir. Tampoco puede volver atrás. No puede bajarse de ahí. Y esto es verdad. Y eso significa llevar la cruz. Por eso dice, si no aborreces tu propia vida, realmente nuestra vida no importa. Si tiene que ver con Dios, con su propósito, con la misión que me ha encomendado. Entonces, si de eso se trata, entonces mi vida realmente no importa.
Jesús está siendo honesto con estas multitudes. Pregunto, si hubiera estado usted allí, ¿qué hubiera hecho? Bien, ahora mira el verso 28, el Señor dice algo más acerca de los que quieran ser verdaderamente sus discípulos. Él luego dice en el verso 28 al 30, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bien, ¿qué tiene que ver esto con ser un discípulo del Señor? Después de lo primero, que tiene que ver con la cruz, donde nuestra vida realmente no importa mucho, donde Dios es nuestra única adoración. Pero un discípulo implica edificar una vida espiritual. Es decir, venimos al Señor y en ese proceso de discipulado en realidad estamos siendo edificados, pero acá el Señor lo presenta en un sentido de responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Quién de vosotros si va a edificar? Es una responsabilidad de que nuestra vida espiritual, después de conocer al Señor, sea edificada y tengamos que también edificarla. Es decir, debemos crecer. ¿Cuántos están vivos en Dios? ¿Ok? Entonces todo lo que está vivo crece. Tiene que crecer. Usted debe crecer. No puede seguir siendo niño toda su vida. No puede seguir siendo alguien que continuamente está todavía necesitando leche. Ya debería comer, crecer. Su vida espiritual debería tener más discernimiento, mayor expresión de madurez, mejor conocimiento de Dios, mejor relación con sus hermanos en la fe, mejor su testimonio allá afuera, con el mundo. ¿Dónde está su crecimiento? No dije su conocimiento, dije su crecimiento. Y usted es responsable por ello. Aquí el Señor directamente lo señala a usted y me señala a mí, porque usted y yo hemos decidido edificar esta casa. Y claro que hay responsabilidad. Mire por favor a Judas. Judas 20. No pierda Lucas. Y leamos Judas. ¿Qué capítulo, pastor? No tiene capítulo Judas. Judas 20, o en todo caso un capítulo, el primero y el único. ¿Ya lo encontró? Dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ustedes, edifíquense. Edifica tu vida espiritual. Bien, así que llega un momento en que usted es responsable de alimentarse a sí mismo. Usted debería alimentarse continuamente si quiere crecer. Debe alimentarse de la palabra de Dios. La Biblia es nuestro alimento espiritual. ¿Quiere crecer? ¿Cómo va a crecer si la palabra de Dios siempre está alejada de usted y no tiene tiempo para meditar en ella? No digo leerla, digo meditar en ella. ¿Recuerda que hablamos del afán el domingo anterior? Bien. Es su responsabilidad
disciplinarse y destinar un tiempo cada día en la mañana, en forma regular, lo más continuamente posible que pueda, pero debe destinar un horario para que usted se siente a solas con Dios y pueda abrir las Escrituras y pueda meditar en ellas. Es su responsabilidad no dejar de congregar, es su responsabilidad en ese tiempo que se para Dios, levantarse temprano y buscar el rostro de Dios en oración. Es su responsabilidad ayunar, esa es su responsabilidad. Nadie va a leer la Biblia por usted o meditarla por usted. Es su tarea. ¿Quiere ser un discípulo del Señor? Entonces preocúpense en su crecimiento espiritual. ¿Se conforma usted con asistir los domingos y es todo lo que hace? ¿Cierra la Biblia y la desenvuelve el siguiente domingo? ¿Cree que con eso va a crecer? No crecerá. Y si no crece, no dará fruto. Y si no da fruto, usted está en problemas con Dios. Porque el Señor nos ha llamado a tener una vida fructífera para Él. Él tiene muchas cosas preparadas para nosotros, pero todo está en base a nuestro crecimiento como discípulos del Señor. Algunos quieren la experiencia de ejercer un nivel de autoridad, pero tienen que crecer. ¿Piensa usted que el Señor Jesucristo llamó a los 12 y los llamó, a ver, tú, los escogí, vengan, y les dijo de frente, he aquí, les doy autoridad, vayan, echen fuera demonios y sanen a los enfermos? ¿Cree que el Señor hizo eso? No hizo eso. ¿Por qué? No tenían el nivel para recibir ese tipo de autoridad. Ellos tenían que empezar a ser hechos discípulos, entrenados, enseñados. Tenían que crecer espiritualmente. Y llegó el día en que los llamó y les dijo, les doy autoridad para echar fuera todo demonio y sanar todo tipo de enfermedad. Vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quiere eso? Bien, tiene que crecer espiritualmente. Si alguien aquí conoce de instituciones donde se usan armas, nadie postula a una escuela de policía y apenas ingresa le dan un arma. Nadie hace eso. Lo preparan. Hay muchas cosas en el reino del Señor, pero nada de eso usted podrá acceder si usted no se preocupa y no pone atención en su crecimiento espiritual. En ser un discípulo del Señor. Y por cierto, aquí está incluida también las pruebas. Dice que debemos gozarnos cuando nos encontremos, nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque ellas producen paciencia. ¿Sabe quién lo entendió? Lo entendió Pablo. Dice, yo me gozo en mis tribulaciones, necesidades, en persecuciones, en hambre, en todo eso. Cada vez que me pasa, me alegro. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces eso es parte del discipulado. ¿Alguien aquí pensó, bueno, yo voy a la iglesia, sí, creo en Dios? Creo en Dios, siempre me acuerdo de Él, cuando salgo me encomiendo y claro, no dejo de dar limosna al que me pide limosna, así es que creo que con eso es suficiente. No. ¿Dónde está? ¿Es alguien aquí parte de la multitud? ¿O quiere realmente ser un discípulo del Señor? Así que preocúpese en su edificación, a construir una vida espiritual, y Dios le concederá muchas más cosas que hay en su precioso reino. Volvamos a Lucas 14. Y ahora el Señor dice algo más mientras está hablando acerca de los que quieren seguirle y ser sus discípulos. Y les dice en el verso 31, le dice, oh, qué rey, al marchar a la guerra, ¿a dónde? A la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000
al que viene contra él con 20,000. Y acá aparece otra palabra. Bien, la primera es cruz, la segunda es edificación y la tercera es guerra. Guerra. Así que eso significa ser un discípulo del Señor, es comenzar a entrar en batalla, es tener un enemigo ya declarado por el simple hecho de haber recibido al Señor, un enemigo declarado. Y ese es Satanás y sus demonios. El Señor ilustra, dice, somos 10,000 peleando contra 20,000. Así que creo que el número de ángeles o de demonios deben ser mayor número que nosotros. Por lo menos un 2-1. Lo he dicho varias veces, la vida cristiana es un buque de guerra, no es un crucero del amor. Y usted viene al reino de Dios y Dios lo protegerá porque usted acaba de nacer y Dios lo guardará y lo protegerá, pero usted necesita crecer y de pronto Dios dejará y le permitirá mostrar que hay un enemigo al cual debe enfrentar. Es muy astuto, a veces viene como serpiente porque es astuto, a veces viene como león porque ruge y quiere devorar a su presa. Satanás a veces también se disfraza como ángel de luz, es un enemigo poderoso. Y entonces el Señor, en tu crecimiento espiritual, Él estará dándote el conocimiento, la instrucción, la enseñanza, el nivel de autoridad espiritual, para que puedas entonces avanzar en tu discipulado. Eso es ser un discípulo. Y entonces Dios vence el temor, porque hay mucha gente que tiene temor a los demonios y no quieren nada tener que ver con ellos. No quieren oír nada de demonios, tienen mucho temor. Y algunos piensan que pueden hacer un trato con Satanás, le dicen, bueno, no te metas conmigo, tampoco me meto contigo, y quedamos bien. Pero no, habla de guerra. Un discípulo comienza a ser entrenado, sus manos comienzan a ser adiestradas para la batalla. Entiende que ahora, por su nivel de crecimiento como discípulo, ya puede entrar a las filas del ejército del Señor. Y es entrenado para pelear, para guerrear en el ejército del Señor. Su vida está creciendo cada vez más. Así que si alguien pensaba que ser un seguidor de Cristo es simplemente los domingos, qué aburrida es la vida cristiana, todos los domingos a sentarse ahí. No, hay mucho más. Y algunos se lo están perdiendo porque no han entendido lo que significa ser un discípulo del Señor. Y otros quieren entrar a la guerra y nunca fueron entrenados para entrar a la guerra. Así que todo tiene que ver con un discipulado. Y Pablo le dijo a Timoteo, hey Timoteo, ¿por qué te llenas de temor? Recuerda, tú fuiste ordenado por imposición de manos. Y el espíritu que se te ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Así que no has recibido un espíritu de cobardía. Y alguien tiene que ayudarnos a vencer el temor o la cobardía frente a Satanás, frente al mundo. Y eso solo lo logra cuando uno está siendo procesado y formado para ser un discípulo del Señor. Todos en algún momento hemos tenido temor a algo. ¿Alguien dice amén? Sí, yo he pasado por eso, después de creyente, de avergonzarme de mi Señor alguna vez. De tratar de no quedar mal, de evitar que se burlen. He pasado por eso. Y necesitaba formación, pedí perdón a Dios y uno va creciendo en la vida espiritual porque este hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Y nos hacemos más fuertes, más entendidos, con mayor discernimiento. Y vamos librando batallas. Ya no peleamos solo por nosotros, peleamos por nuestros hermanos. Entramos a la guerra, entramos en un ministerio.
Estamos listos para acudir ante el llamado del Señor. Eso es ser un discípulo. Bien, siguiente, mire el verso 33. El Señor sigue disertando acerca de lo que empezó a decirle a la multitud. ¿Quieren seguirme? ¿Quieren venir en pos de mí? Bien, entonces dice en el 33. Y si no, el verso verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, otra vez, esa frase, no puede ser, otra vez, renuncia. Que no renuncia a todo lo que... Bien, hágase esa pregunta. ¿Hay algo en su vida que tiene tanto valor para usted que usted le diría a Dios, Señor, por favor, no toques esto? ¿Hay algo que esté dispuesto a negárselo al Señor? Bueno, Abraham no le negó ni a su propio hijo. Discípulo es renuncia a todo lo que se posee. Todo es tuyo, Señor. ¿Cuántos pueden decir eso? Sin arrepentirse. Todo es tuyo, Señor. Todo cuanto tengo lo he recibido de ti, por lo tanto es tuyo. El Señor, ¿estás seguro que es mío? Sí, Señor, es tuyo. Haz lo que quieras. Y un día sales, regresas y entraron los ladrones y se llevaron todo. Es tuyo, pero no quería que te lo lleves, Señor, ¿no? Porque todo lo que me ha costado, perdón, todo lo que ¿qué? ¿No que el Señor te lo dio? Por gracia. Sí, pero yo trabajé. Sí, pero no dice esforzaos en la gracia. No dijo Pablo, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos todavía quieren ser discípulos del Señor? Ya ve, tibiamente, ¿no? Si no estás dispuesto a renunciar a todo lo que posees, si todavía hay cosas, posesiones, que ahí compiten con el Señor, no, esto a mí no me toca, Señor, toca cualquier cosa y a cualquiera de mis hermanos, pero a mí no. No puede ser mi discípulo. Sería bueno que cada cierto tiempo vaya usted, se postre y mirando todo lo que tiene como posesión, le diga, Señor, todo es tuyo, una vez más. Sería bueno que usted mismo se escuche diciéndolo y diciéndoselo en oración al Señor, todo es tuyo. Desnudo, ¿verdad? Salí del vientre de mi madre y desnudo voy a salir de este mundo también. Finalmente, verso 34, 35. También el Señor les dijo, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal de la tierra. Somos luz y somos
sal de la tierra. Pero si la sal pierde su salinidad, no sirve para nada. Si usted es un creyente, un discípulo del Señor, y usted va contaminando su carácter con lo del mundo, después de todo lo que conoce, sabe de la Escritura, de todo lo que ha vivido con Dios, de pronto usted comienza a ser contaminado, a perder su salinidad, su capacidad de ser sal en la tierra. Y su carácter comienza a ser contaminado con su entorno, por lo que sea, por la presión, por seguir ejemplos de otros, y se contamina. Entonces usted perderá su salinidad, no podrá salar, no podrá darle sabor a nada en este mundo, ni a nadie en este mundo. Así que eso es lo que significa que un discípulo debe mantener siempre su salinidad, su capacidad de ser sal, de dar sabor a la vida, de preservar, porque la sal preserva las carnes de que se corrompan, de que se echen a perder, y los preserva. Y una comida en su punto de sal es deliciosa, da gusto, la disfruta cuando uno come algo preparado en su punto de sal. Difícil si alguien le dio COVID y perdió el gusto. Me pasó, así es que no sentí el sabor. Algunos se divorciaron por ese tema, porque pensaron que era la esposa, ¿no? Y como a veces la esposa ya era avanzada de edad, ya te estás olvidando de cocinar ya, y no, es que el hombre estaba enfermo con COVID y había perdido el gusto. Es terrible algo que es hecho sin sal cuando debería llevar sal. Así que nosotros somos portadores de esa salinidad para hacer de este mundo un lugar con mejor sabor y con menos corrupción. Y no podemos perder esa salinidad. Ninguno de nosotros debería contaminar el carácter que Cristo está formando en los suyos. Hay una identidad que ha surgido desde el día que nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Porque está escrito de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todos hemos sido hechos nuevos. ¿Sabe qué significa ser nuevo? Significa la vida de Cristo en nosotros. Es usted y yo muriendo para que Cristo viva a través de nosotros. ¿Sabe en qué consiste la sal? Ese carácter de Cristo en nosotros, siendo percibido en nuestro hablar, en nuestro comportamiento, en nuestra relación con el prójimo. La gente puede percibir que hay algo diferente en cada creyente, que es distinto, que mientras en un entorno hay mucha violencia, hay ira, hay amenaza, hay agresión, hay venganza, llega alguien promoviendo la paz, la unidad, el perdón. Y uno disfruta estar con gente así. Y eso es la sal. ¿Cómo vamos a nosotros a hacer sal si somos exactamente como ellos? Actuamos como ellos, hablamos como ellos, respondemos como ellos, reaccionamos como ellos. ¿Dónde está la salinidad? ¿Dónde está? La sal en usted, la salinidad en nosotros es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y escuchemos esta advertencia. Si alguien pierde su salinidad, no sirve para nada. Solo para hacer el chat en el muladar. No sirve para nada. No sé si después de este mensaje habrá menos congregantes aquí. Pero el Señor fue honesto y tengo que ser honesto con usted. Y más aún en los tiempos finales que estamos viviendo. Es el tiempo donde solo los verdaderos discípulos del Señor van a permanecer, y van a permanecer con la salinidad que deben tener. Yo anhelo que usted sea uno de ellos, todos ustedes. Algunos indistintamente del tiempo que llevan en el Señor,
Todos deben apuntar a crecer como discípulos del Señor Jesucristo. Tal vez alguna de estas cosas todavía tenga un peso para usted más de lo que pueda llevar, pero por lo menos ya sabe a dónde debe apuntar su crecimiento, qué es lo que debe llegar a ser. Deje que el Señor haga el trabajo, Él lo hará de muchas maneras. Y usted crecerá y alcanzará su propósito en Dios y será una luz realmente en este mundo. Pedro le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué recibiremos? Eso es ser discípulo. Lo hemos dejado todo por ti. El Señor le dijo: no hay nadie que no haya dejado, que no reciba 100 veces más aquí y allá la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Déselo al Señor.